Buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre el trampeo. ¿Trampear o no trampear? Esa es la cuestión. Quiero hablar de este tema porque se ve claramente que muchísima gente se beneficia de trampear o añadir trampeo a su técnica, y después tenemos el polo opuesto, que hay gente que es anti trampeo completamente. Tienen que tener una técnica impoluta y creen de verdad que esa es la única manera para poder maximizar las ganancias de masa muscular. Y antes de continuar, acuérdate de dejar un like en el video, que me ayuda muchísimo a que el algoritmo le haga amor a este video, y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún otro video. Si estás interesado en mi servicio de asesorías online, puedes ver en la descripción que dejé un formulario en donde lo llenas y podemos coordinar una videollamada 1 a 1 para discutir un poco más sobre tus objetivos y ver cómo te podría llegar a ayudar. En primer lugar, me gustaría hablar de la técnica, y me gustaría que entendiéramos que la técnica no es única. La técnica debe de variar dependiendo de tu objetivo. Por ejemplo, en un remo gironda o remo en polea baja para la espalda alta, ponele, si tu objetivo es estimular solo y exclusivamente la musculatura de la espalda alta, la musculatura que se encarga de retraer las escápulas, trapecios, romboides, en parte los deltoides posterior, te va a convenir dejar el torso lo más quieto posible, lo más rígido posible. Seguramente también te convenga dejar tu caja torácica totalmente estable y por encima de lo que es tu pelvis para poder preservar bien ese stack, y eso va a añadir muchísima estabilidad dentro de ese ejercicio, dentro de ese contexto por lo menos, y con eso vas a poder hacer una mejor retracción escapular, vas a poder concentrarte mejor en ese aspecto que al final te estás tratando de poner toda tu atención en eso, porque es lo que estás intentando entrenar. Pero después vas a ver que muchísima gente hace el remo ese en polea baja con bastante movimiento del torso, con una bastante inclinación del torso. Se inclina hacia adelante y luego se inclina hacia atrás a medida que vayan estirando y contrayendo la musculatura. Pero claro, te vas a dar cuenta que con ese factor añadido no vamos a estar solamente entrenando la musculatura de la espalda alta, sino que también vamos a estar involucrando en gran medida los erectores espinales, que es la musculatura que se encarga de extender la columna. Entonces vamos a pasar por esa flexión y extensión para poder estimular, además de la musculatura de la espalda alta, que se va a estar estimulando con esa retracción escapular, los erectores espinales, que se van a estar involucrando en esa extensión de la espalda, de la columna. Y también, obviamente, por el componente de extensión de cadera, vamos a estar estimulando un poco los glúteos y también un poco los isquiotibiales, pero es muy poco realmente porque el movimiento relativamente sale más de la columna y no tanto de la extensión de la cadera muchas veces. Pero en este ejemplo te vas a dar cuenta que en realidad no hay una única respuesta correcta de cómo hacer el remo, de cuál es la técnica que debo de hacer para ese ejercicio, sino que más bien es qué técnica tengo que hacer con este ejercicio para estimular estos grupos musculares que quiero estimular con este ejercicio en particular. Y acá van a ver gente que quiere estimular junto con la musculatura de la espalda alta los erectores espinales, y entonces van a tener que hacer ese balanceo entre comillas, que muchas veces se traduce como trampeo, ¿ok? Pero dentro del contexto de estoy estimulando también los erectores espinales con este ejercicio, ese trampeo en realidad no pasa a ser más que lo que es la técnica del ejercicio. No es algo externo u opcional o añadido a la técnica base, sino que es la técnica de ese ejercicio es con el balanceo. Y después va a haber otro grupo de personas que de repente ya tienen un trabajo específico para los erectores espinales, ya hacen un remo libre con barra, hacen peso muerto, incluso hacen un trabajo específico de aislamiento para los erectores espinales, como unas extensiones de espalda. Entonces con eso van a querer usar ese remo en polea baja para la espalda alta y exclusivamente
para la espalda alta. Por lo tanto, no les conviene añadir ese balanceo porque con eso van a estar estimulando otro grupo muscular que no les interesa estimular en ese ejercicio y por lo tanto van a estar sacándole, quitándole un poco de protagonismo a la musculatura de la espalda alta, que al final es su objetivo, estimular la espalda alta con ese ejercicio. Entonces, en ese contexto en particular, con ese grupo de personas, con ese objetivo, no conviene, mejor dicho, no se tiene que hacer ese balanceo o ese trampeo. Y acá es cuando la visión tuya cambia completamente y es mucho más holística, más general, mirando a sistemas más completos. Y empiezas a entender que no puedes juzgar la técnica de otra persona si no entiendes en qué contexto se encuentra, si no entiendes qué objetivo tiene esa persona con ese ejercicio en particular. Entonces me gustaría definir un poco lo que es el trampeo, porque muchas veces utilizamos la palabra trampeo en un ejercicio, en un contexto muy a la ligera y tal vez estamos equivocados porque tal vez ese trampeo que nosotros reconocemos es parte de la técnica del ejercicio que tiene que tener esa persona para poder estimular esos grupos musculares que quiere estimular. Pero generalmente el trampeo, la palabra trampeo, el término y al final cómo implementamos el trampeo en nuestro entrenamiento va más por el lado de querer incrementar la tensión que se puede llegar a llevar el músculo objetivo. Entonces, sin trampeo tenemos un límite de estímulo que podemos darle a ese grupo muscular objetivo, pero con el trampeo vamos a incrementar un poco más a esa intensidad, esa tensión mecánica, ese estímulo que somos capaces de brindarle a ese músculo. Entonces esa es más o menos la premisa que se tiene a la hora de hablar del trampeo en el entrenamiento. Vamos a poner un ejemplo y este ejemplo realmente basa todo tipo de trampeo que se pueda llegar a ver muchas veces en los culturistas de la old school, ¿no? De los 70, 80, incluso en los 90 se seguía entrenando de esta manera. Ya en la época de la modernidad esto realmente se eliminó bastante, pero fíjate que muchos de los ejercicios que se hacía para la espalda, por ejemplo, se tendía a usar bastante balanceo, pero con el objetivo de incrementar la inercia de la carga, ¿ok? Y que esta inercia al final sirviera para que la carga suponga una mayor resistencia sobre nuestra espalda en esa primera parte del rango de recorrido. Generalmente, cuando se llegaba al acortamiento máximo, se tendía a dejar llevar un poco la carga, ¿ok? Para que la carga baje por la gravedad. Y justo hacia el final tratar de tensionar y llevar toda la tensión a la espalda en esa parte del estiramiento, ¿tá? Es cuando el músculo es mucho más fuerte y puede llegar a manipular muy bien esa carga con esa inercia añadida. Luego tal vez se inclinaban un poco hacia atrás o se balanceaban un poco, no tanto para estimular los erectores espinales como hablaba antes, sino que para hacer que la carga supusiera una menor resistencia en la parte del acortamiento máximo, cuando la musculatura de la espalda es mucho más débil. Y acá básicamente estamos hablando del perfil de fuerza del grupo muscular, ¿no? La mayoría de los grupos musculares que vamos a estar entrenando son mucho más fuertes en el estiramiento o en la mitad del rango de recorrido de ese ejercicio y generalmente son mucho más débiles en el acortamiento máximo del ejercicio, del músculo. Entonces generalmente se implementaba y bueno, a día de hoy también se sigue haciendo, ciertas personas lo siguen haciendo, que implementan un poquito de trampeo para llevarse ese beneficio de añadirle inercia a la carga y que cambie un poco el perfil de resistencia del ejercicio. Hacerlo un poco más liviano en el acortamiento y un poco más pesado en el estiramiento para que se equivalga al perfil de fuerza
del músculo que estamos trabajando. También lo puedes llegar a ver muchísimo con los vuelos laterales. El deltoides medial es muy débil en el acortamiento y es muy fuerte en el estiramiento, y en unos vuelos laterales con mancuerna, justamente el perfil de resistencia que se tiene en ese ejercicio es más pesado en el acortamiento, más liviano en el estiramiento, opuesto a lo que es el perfil de fuerza del músculo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, generalmente se usaba ese trampeo para añadir un poquito más de inercia en la carga, ¿no? Y que justo después, hacia el final, en el estiramiento, intentemos subir las mancuernas con la carga más la inercia con la que venía ganando en esa excéntrica, y resistiendo contra esa carga más esa inercia va a suponer obviamente una mayor resistencia en el total, y por lo tanto el músculo va a poder manejarlo muy bien porque es muy fuerte en el estiramiento. Y después, cuando llegamos justamente hacia el acortamiento, tal vez se implementa un poco de trampeo también por esa extensión de la cadera, un poco de extensión capaz que de la columna mismo, y ahí hacia el final del recorrido ya la carga viene con muchísima inercia, entonces pierde mucha resistencia hacia ese final del rango de recorrido, justamente cuando el músculo es mucho más débil. Y entonces vamos a estar equilibrando un poco ese perfil de resistencia contra ese perfil de fuerza. En general, el trampeo se utiliza y se utilizaba de esa manera. Al final es como un beneficio extra que te puedes llevar de hacer cualquier tipo de ejercicio realmente. Pero el problema muchas veces es que esto es una habilidad muy difícil de dominar, y mucha gente intenta implementar un trampeo pero falla en la ejecución de ese trampeo porque no logran entender este concepto de la inercia del ejercicio, del perfil de resistencia, del perfil de fuerza, y terminan haciendo un trampeo que no tiene mucho sentido para al final el objetivo que queremos lograr alcanzar con la implementación de ese trampeo. Y capaz que empiezan a hacer el ejercicio mucho más fácil, al contrario de hacerlo más difícil, o hacerlo de una manera en lo que se equivalga un poco más a ese perfil de fuerza del músculo. Y también muchas veces se exagera tanto ese trampeo que se empieza a desvirtuar un poco del objetivo que queremos alcanzar con esa implementación del trampeo. Y bueno, personalmente tuve mi época de añadir un poco de trampeo en varios ejercicios, y eso fue, creo recordar, el año pasado, no, creo que el anterior fue. Básicamente lo hice por casi 9 meses, tal vez 10 meses, en varios ejercicios. Seguramente ponga acá varios clips de esa época. Y ahora mirando hacia esos ejercicios, sí que tal vez en algunos estaba haciendo bastante más de lo que pensaba en esa época. Y eso es algo que te puede llegar a pasar mucho implementando trampeo. Es que al principio, capaz en las primeras semanas y eso, lo ves bien, lo ves como algo que te está beneficiando pila, estás progresando, etc. Y después capaz que en el futuro, cuando de repente estás utilizando mucho menos trampeo en los ejercicios, estás siendo mucho más preciso con la técnica, empiezas a ver que el trampeo ese al final era como muy exagerado, ¿no? Pero es eso al final, ese es el tema del trampeo, que es una habilidad muy, muy, muy difícil de dominar. Y claro, nosotros veíamos capaz que a los culturistas de la old school, ¿no? 70s, 90s y los 80s. Y claro, los veíamos a prácticamente todos hacer ese trampeo tan limpio, tan suave, tan smooth, ¿no? Que lo veías y parecía que tenía como tremenda sinergia y tremenda coordinación, y era perfecto, pero porque esos culturistas son culturistas de élite, ¿no? Son muy buenos entrenando, son muy buenos asesorando sus propias sensaciones, ¿no? Y son excelentes en crear esa mayor tensión en el músculo porque saben cómo moverse, mismo porque tienen una muy buena genética en ese sentido, ¿no? O sea, saben conectar muy bien con los grupos musculares y saben bien cómo manipular la carga para estimular mejor esos músculos. Pero realmente eso es un crédito que hay que darles, porque realmente esos clips que vos ves de culturistas old school
que entrenaban de esa manera es que de verdad tenían una habilidad muy buena, muy pulida para hacer ese trampeo y que no terminara siendo algo perjudicial en su entrenamiento. Y bueno, volviendo a mi experiencia personal, realmente fue una época en la que tuve bastantes lesiones, ¿ok? Bastantes molestias articulares, y es por eso mismo seguramente, por el hecho de que no lograba dominar muy bien el trampeo, ¿ok? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que por la implementación de ese trampeo, por incrementar un poco la resistencia que opone esa carga, vas a estar justamente poniéndole un poquito más de estrés a los tejidos conectivos, ¿tá? Y acá hay un factor bastante determinante en cuestión de que te puede llegar a beneficiar el trampeo o te puede llegar a perjudicar bastante el trampeo. Y es que todo depende mucho de tu genética, ¿ok? Si eres una persona que en cuestión de tejidos conectivos eres bastante resiliente, puedes soportar bastante entrenamiento, soportas mucha fatiga, ¿ok? Tal vez esa manera de entrenar, tal vez implementar trampeo puede ser algo bastante beneficioso para ti. Si eres de ese tipo de resiliente que soporta mucho volumen de entrenamiento, soporta mucha fatiga, etc. Pero ahora, si eres una persona mortal o tienes de repente eso, genética promedio o por debajo del promedio en ese sentido, seguramente no respondas tan bien al entrenamiento, eso también seguramente esté muy hilado. No respondas tan bien al entrenamiento, o sea, no tengas una genética muy superior en cuestión de tu capacidad de ganar masa muscular. Seguramente no te convenga tanto utilizar ese tipo de trampeo. O si lo llegas a implementar, que tiene que ser algo muy, muy preciso, ¿tá? Y muy mínimo. Cosa de que, ok, estoy experimentando con esto en este músculo que es un poquito rezagado y que tal vez tengo la intuición de que esto me puede llegar a beneficiar. Ok, pruébalo, asesora tus resultados, asesora tus sensaciones, asesora molestias, lesiones, tejidos conectivos, cómo están, cómo se sienten, y luego haz el cambio, ¿no? Si de repente te está funcionando muy bien, tal vez puedes dejarlo, implementar un poquito más de series en ese sentido, o tal vez ir para el otro lado y volver a una técnica más impoluta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es algo muy clave que tienes que tener en cuenta, y es algo que yo me di cuenta en esa época. Cuando estaba empezando a usar bastante más trampeo, me estaba dando cuenta que me estaba haciendo muy mierda, ¿ok? En cuestión de tejidos conectivos, eso, tuve la mayor cantidad de lesiones, no tanto lesiones, porque realmente podía llegar a atajarlas en el momento adecuado, pero sí muchas molestias articulares, tal vez los codos, los hombros, algunas cosas en la espalda, en la rodilla tuve también, o sea, básicamente todas las articulaciones que vos puedes llegar a tener molestias o lesiones en el entrenamiento, las tuve, ¿ok? Y es por eso, o sea, en la prensa, por ejemplo, la excéntrica era demasiado acelerada para tratar de ponerle más inercia a la carga y tratar de hacer que los cuádriceps recibieran más estímulo en el estiramiento. Al final eso me jodió pila las rodillas. Después hacer todo tipo de remo, también con bastante trampeo, me jodió pila los hombros, ¿no? Porque es eso, al final los tejidos conectivos también atajan pila de la tensión que estás intentando incrementar con ese uso del trampeo, ¿ok? Entonces tienes que tener eso en cuenta, y si tienes de repente una genética modesta o tirando para abajo, vas a tener que tener mucho cuidado y vas a tener que implementarlo muy de a poco, ver qué onda, ser muy precavido con ese tema, porque realmente no considero que sea para cualquier persona. Y ahora, por más que haya tenido molestias, lesiones, etc., al final tuve mejores resultados, porque al final estuve llevando más tensión al músculo, ¿no? Y la realidad es que realmente no lo sé, ¿ok? No lo sé, y la cuestión clave acá yo creo que es más sostenible no usar trampeo en ese contexto, en la persona que tenga una genética más desfavorable o modesta. Es preferible no usar el trampeo, no jugártela para no tener molestias,
para no tener lesiones y poder entrenar por más tiempo. ¿Okay? Acá la visión al final tiene que ser a largo plazo, siempre. Cualquier tipo de metodología que vos busques implementar dentro de tu entrenamiento, cualquier tipo de estilo de entrenamiento, porque al final esto es un estilo de entrenamiento, tienes que tener en cuenta el factor de longevidad. ¿Okay? ¿Qué tanto puedo llegar a hacer esto? ¿Por cuánto tiempo puedo llegar a hacerlo antes de que empiece a ser un poco más perjudicial para mi proceso? Ahí yo encuentro que muy poca gente realmente tiene la capacidad de recuperación y genética para soportar un estilo de entrenamiento así, muy regular, y que realmente no tengan ningún tipo de molestias o lesiones a largo plazo, o a mediano plazo. Entonces, para mí, por el lado de longevidad, ya me gana el hecho de no usar trampeo, ¿no? Porque es lo que digo, no fue muy sostenible, ¿okay? Lo hice 8 o 9 meses y me acuerdo que al año siguiente empecé con un montón de molestias, un montón de lesiones, y me costó pila recuperar el ritmo en el entrenamiento, y ahí es cuando cambié completamente, eliminé todo tipo de trampeo y empecé a entrenar de la manera que estoy entrenando actualmente. Y quería traerles dos ejemplos, dos ejemplos que son muy particulares. El primero es GBS, Geoffrey Brett Schoolfield, que seguramente ya lo traje al canal, casi seguro. Él es una persona que entra dentro de esa categoría de que tiene una genética bastante buena en cuestión de tejidos conectivos, recuperabilidad, tolerancia a la fatiga, tolerancia al trampeo. ¿Okay? Él es una persona que entrena al fallo y luego va más allá del fallo con la implementación tal vez de ese trampeo muy bien ejecutado. Es una persona que es muy intuitiva. Tiene una intuición muy buena a la hora de entrenar, y eso le ayuda muchísimo a poder estimular muy bien esos grupos musculares, incluso utilizando ese trampeo. ¿Okay? De nuevo, es una habilidad que al final genéticamente puedes llegar a tener una predisposición a ser muy bueno en eso. Hay gente que nace muy bueno para hacer música, gente que realmente a los 3 años le regalan un piano y el loco anda volando. Es lo mismo con el tema del trampeo. Es una habilidad, y hay gente que puede llegar a nacer para ser muy bueno trampeando y llevarse todos los beneficios y no llevarse ningún tipo de lado negativo. Y por el otro lado tenemos a Dirk Emerich. Dirk Emerich para mí es uno de mis referentes a día de hoy en cuestión de cómo te tienes que mover en el gimnasio, en cuestión de la técnica. Es una persona muy precisa, pero a la vez bastante agresiva en su entrenamiento. O sea, para mí acá es el ejemplo ideal de cómo tendríamos que movernos en el entrenamiento, sinceramente. Y lo curioso que pasa con Dirk Emerich es que él mismo ha dicho varias veces que no utiliza mucho trampeo, no utiliza casi nada de trampeo, o nada en lo absoluto, porque siente que puede usar más carga, y eso es una de las cosas que hablábamos antes. Al final, usar un poco de trampeo te va a permitir usar un poco más de carga y ponerle más tensión al músculo, pero el lado negativo es que vas a llevarte bastante estrés a los tejidos conectivos, y es lo que le pasaba a él. Se llevaba mucho estrés en los tejidos conectivos y tenía un montón de molestias articulares, un montón de lesiones todo el tiempo. Entonces ahí fue cuando cambió, hace muchos años ya, su estilo de entrenamiento y pasó a ser el entrenamiento que tiene a día de hoy. Incluso yo creo que te diría que cuando está en preparación o unos años antes, él era mucho más preciso. Era una cuestión de un caracol, era como se movía, era un viaje. Pero a día de hoy es un poquito más intuitivo, entonces se deja llevar un poquito más por las sensaciones, y el loco va de una manera un poquito más agresiva. Se dispersa un poquito más la técnica, pero igualmente se encuentra en un espectro que para mí está perfecto y entra dentro de casi lo impoluto, sinceramente. Y algo que empezó a hacer Dirk Emerich ahora que está finalizando su etapa de volumen antes de prepararse para competir,
es que ha implementado un poco de trampeo en algunos ejercicios. Es un viaje. Pero claro, fue construyendo esto muy poco a poco, ¿no? Y también, de nuevo, el trampeo es una habilidad y en personas que de repente no tengan la genética para poder soportarlo muy bien, conviene hacer eso, implementar unas pocas series con trampeo controlado, tranquilo, para ver qué onda, ¿tá? Y es lo que él está haciendo. Seguramente ponga acá algunas series de él haciendo jalón al pecho, que vas a ver que en algunas series él mantiene una técnica bastante impoluta, el torso se mantiene muy vertical, o sea, muy rígido, y todo el movimiento de la carga al final parte de esa aducción vertical, los hombros, los codos, o sea, simplemente mueve esas articulaciones, pero después, cuando de repente capaz que llega el fallo, implementa un poco de trampeo y ese balanceo del torso se empieza a implementar en la serie para poder llegar más allá del fallo muscular, poder darle más tensión todavía a la musculatura de la espalda, ¿no? Fíjate que esto en realidad lo usa como una técnica de alta intensidad, como si fuera un drop set o si fuera un rest pose, ¿no? Es simplemente para meter un poquito más de tensión, un poquito más de estímulo al grupo muscular objetivo con la implementación de ese trampeo, ¿no? Con simplemente cambiar una de las variables dentro de la técnica del ejercicio. Y al final es eso, lo está implementando hacer ahora, no sé bien cuál es su tesis en cuanto a esto. Yo supongo que su hipótesis sería incrementar un poquito, rascar algunas ganancias extras antes de empezar la preparación. Seguramente cuando empiece la preparación esto lo elimine, casi seguro, ya lo vas a ver. Pero sí, eso. Fíjate que Dirk Emerich es una persona que tiene una genética muy buena, ¿no? O sea, en cuestión de ganar masa muscular. Pero sí que particularmente en cuestión de la tolerancia al entrenamiento y la tolerancia al estrés de los tejidos conectivos, sí que está más en el lado modesto o incluso un poquito por debajo. Y acá sí que no se cumple esa relación que yo había dicho, ¿no? Pero en general yo te diría que se cumple. Estamos en una persona que tiene una muy buena genética para meter masa muscular, tiende a soportar mucho entrenamiento, tiende a soportar bastante los tejidos conectivos y entonces puede llegar a beneficiarse de usar un trampeo. Esto es en general. Dirk Emerich es justo un caso que es la excepción, ¿no? Pero eso, que implementa un poquito de trampeo en algunas series en particular y asesora a ver qué onda con esa técnica de alta intensidad, ¿no? Y mi consejo personal, ¿tá? Sinceramente mi consejo personal acá es lo que vengo diciendo. Si tienes una técnica, si tienes una genética muy buena y ves que de repente estás metiendo mucha más masa muscular que tus amigos, compañeros, conocidos, seguramente tengas bastante intuición en cuanto al entrenamiento, ¿tá? Seguramente seas muy intuitivo con tu entrenamiento, tengas una buena conexión neuromuscular y al final te muevas dentro de los ejercicios, tu técnica seguramente se base más en tu intuición y no tanto en factores externos o internos, ¿no? De decir, ok, tengo que pensar en codo al bolsillo, tengo que pensar en dejar las costillas por encima de la pelvis para poder generar una mejor presión intraabdominal. O sea, no son esas cuestiones que las que tú estás pensando, sino que tenés una cuestión de intuición, algo que realmente te nace hacer, ¿no? Y en ese caso, seguramente si tú estás implementando trampeo ya a día de hoy y te estás considerando si está bueno o no está bueno, seguramente para tu caso sea algo beneficioso, ¿tá? Después tenemos el caso opuesto, lo mismo que hablo, ¿no? O sea, en general es esto. En general, la otra persona que de repente tiene una genética más modesta, un poco más por debajo, ponele yo, o sea, modesta, yo estaría en una genética promedio, te diría. Esa persona realmente se beneficiaría más capaz en, como base, tener una técnica bastante prolija, ¿tá? Entender lo que es la biomecánica de los ejercicios, entender bien las funcionalidades musculares que estás entrenando, entender bien sobre todo el sistema en sí, tener una visión bastante holística sobre cómo se mueve el cuerpo humano, ¿tá? Me parece fundamental para que te pueda llegar a beneficiar de moverte de la manera adecuada que estimule de la mejor manera esos grupos musculares sin añadir cuestiones tan complejas como
el trampeo, ¿tá? Porque realmente es de nuevo una cosa muy compleja de manejar, ¿tá? Entonces, preferible que te mantengas más en ese campo y que de repente, tal vez en algunos ejercicios, en algunas series en particular, implementes un poco de trampeo para ver qué onda, ¿tá? Pero en general es eso. Una técnica un poco más impoluta para ese caso me parece lo más pertinente. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta abajo a ver qué tipo de genética piensas que tengas tú, si realmente tienes una genética muy buena que supera el promedio, o si tienes una genética más promedio o incluso tirando para abajo, que de repente tienes más estrés en los tejidos conectivos, no toleras tan bien el entrenamiento y de repente tengas que usar una técnica un poco más impoluta, ¿no? Y si utilizaste el trampeo en alguna época de tu entrenamiento o lo estás usando actualmente, quiero que me comentes, vamos a ver si podemos armar una discusión en este tema de ¿te beneficia, no te beneficia? ¿Cuál es un poco tu veredicto en cuestión de este tema? Y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún otro video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.